Un aseo contrató 17 tutores. Ninguno funcionó, hasta que vio al enfermero de su hijo, un padre soltero, enseñándole a leer. «No puedo más. No puedo leer estas estúpidas letras». El grito desgarrador de Mateo resonó por todo el pasillo del Hospital Infantil de México, haciendo que Valentina Herrera se llevara instintivamente la mano al pecho. Su corazón martilleaba con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Por segunda vez en el mes, su hijo de 8 años estaba teniendo una crisis de ansiedad en medio de la consulta con la neuropsicóloga. 17 tutores, pensó Valentina, mientras observaba a su pequeño hiperventilando en el suelo de mármol blanco. 17 profesionales supuestamente capacitados, y ninguno logró que mi hijo leyera ni una sola frase completa. Señora Herrera, tal vez deberíamos considerar medicación para controlar la ansiedad de Mateo, sugirió la doctora Ruiz, ajustándose los lentes con evidente incomodidad. No. La respuesta salió más fuerte de lo que Valentina pretendía. Sus dedos se clavaron en la tela roja de su vestido, el mismo que había usado para la junta directiva esa mañana. Ahora se sentía como una armadura inútil. Mi hijo no necesita pastillas. Necesita que alguien entienda cómo funciona su mente. Las lágrimas que había contenido durante toda la semana amenazaban con desbordarse. CEO de EduTech Solutions, una de las startups educativas más exitosas del país, y no podía ayudar a su propio hijo a superar su dislexia. La ironía era tan cruel que dolía físicamente. «Mami, las letras bailan, no se quedan quietas», sollozó Mateo, encogido contra la pared como un animalito herido. Valentina se arrodilló junto a él, ignorando cómo su falda se arrugaba contra el suelo frío. Sus manos temblaron al intentar acariciar el cabello castaño de su hijo, tan parecido al suyo propio. «Lo sé, mi amor. Mamá va a encontrar la manera de ayudarte, te lo prometo». ¿Otra promesa vacía? La voz cruel en su cabeza sonaba exactamente como su exmarido Ricardo. «Valentina, eres brillante para los negocios, pero como madre, siempre hay algo que se te escapa, ¿verdad? Disculpe». La voz masculina, suave pero firme, los hizo voltear. Un hombre de aproximadamente 32 años se acercaba con paso seguro pero respetuoso. Llevaba el uniforme verde del personal de enfermería pediátrica, y sus ojos color miel transmitían una calma que Valentina no había visto en ninguno de los especialistas que habían consultado. «Soy Diego Mendoza, enfermero del piso de pediatría. Escuché al pequeño y... ¿me permite ayudar?». Valentina lo evaluó rápidamente. Alto, complexión atlética pero no intimidante, manos limpias y cuidadas, expresión genuinamente preocupada. No parecía el típico profesional condescendiente que había conocido últimamente. «Por favor», murmuró apartándose para darle espacio. Diego se sentó en el suelo sin importarle ensuciar su uniforme, quedando a la altura de Mateo. Su movimiento fue tan natural que parecía haber hecho esto miles de veces. «Hola, campeón. Me llamo Diego. ¿Sabes qué? Mi hija Sofía también tiene problemas con las letras que se mueven. ¿Quieres que te enseñe un truco que funciona con ella?» Mateo levantó la cabeza, los ojos hinchados pero curiosos. «¿Tu hija también ve las letras bailando?» «Claro que sí. ¿Y sabes qué hacemos? Respiramos como superhéroes». «¿Te gustan los superhéroes?» El niño asintió tímidamente. Diego sonrió y comenzó a respirar exageradamente, inflando el pecho como si fuera Superman preparándose para volar. Inhala por 4 segundos, como si estuvieras cargando tu poder. 1, 2, 3, 4. Ahora mantén el aire por 4 segundos más, como si fueras a usar tu visión láser. Y ahora exhala por 8 segundos. Liberando todo el estrés malo. Para sorpresa de Valentina, Mateo comenzó a seguir las instrucciones. En menos de 5 minutos, su respiración se había normalizado y sus puños cerrados se habían relajado. «Muy bien, superhéroe». Diego revolvió suavemente el cabello de Mateo. «Ahora, ¿qué tal si probamos algo divertido?» Del bolsillo de su uniforme, sacó un pequeño libro de cómics de Spider-Man. Claramente usado pero bien cuidado. Este es el libro favorito de Sofía. Las palabras están escritas en globos de diálogo, como si los personajes estuvieran hablando.
¿Qué crees que está diciendo Spider-Man aquí? Diego señaló una viñeta donde el superhéroe se balanceaba entre edificios. Mateo se acercó intrigado. No sé. ¿Algo sobre volar? Muy cerca. Mira, esta primera palabra pequeñita, ¿qué letra ves al principio? ¿Una I? Exacto. I-O, yo. Ahora esta siguiente palabra empieza con P. P-U-E-D-O. ¿Puedes intentar juntar las dos palabras? Mateo frunció el ceño, concentrándose intensamente. Sus labios se movieron silenciosamente mientras procesaba las letras. Yo puedo... ¡Increíble! Y esta última palabra empieza con B. B-O-B-O-L-A-R. Yo puedo volar. Mateo gritó emocionado, saltando del suelo. Mami, leí una frase completa. Valentina se quedó paralizada. En 5 minutos, este enfermero había logrado lo que 17 tutores especializados no pudieron conseguir en meses. Las lágrimas que había contenido toda la semana finalmente se desbordaron, pero ahora eran de alivio y asombro. ¿Cómo? Murmuró, sin poder terminar la pregunta. Diego se incorporó, limpiándose discretamente las rodillas del uniforme. Mi esposa era maestra de educación especial antes de fallecer. Me enseñó que cada niño tiene su propia manera de conectar con las palabras. Solo hay que encontrar la llave correcta. La mención casual de su viudez hizo que algo se revolviera en el estómago de Valentina. Este hombre había perdido a su esposa y criaba solo a una hija, probablemente enfrentando las mismas batallas que ella libraba todos los días. Señor Mendoza, dijo poniéndose de pie y extendiendo una mano temblorosa, soy Valentina Herrera, y necesito contratarlo como tutor de mi hijo. Diego la miró sorprendido, sin tomar su mano inmediatamente. Señora, yo soy enfermero, no maestro. Además, imagino que usted está buscando profesionales con credenciales más formales. La manera en que dijo más formales le indicó a Valentina que este hombre ya había sido juzgado por su profesión antes, probablemente por mujeres como ella. Le pagaré el triple de su salario actual, más bonos por resultados. Mi hijo necesita a alguien que lo entienda, no a alguien con un diploma enmarcado que no sepa cómo hablarle. Diego negó con la cabeza suavemente. No se trata de dinero, señora Herrera. Se trata de que... Hizo una pausa observando a Mateo, que seguía emocionado leyendo el cómic en voz alta. Se trata de que nuestros mundos son muy diferentes. Yo trabajo turnos de 12 horas. Vivo en una colonia de clase media. Manejo un Tsuru del 2010. Usted claramente no. Nuestros mundos son muy diferentes. Las palabras se clavaron en el orgullo de Valentina como pequeñas dagas. ¿Cómo se atrevía a rechazarla? ¿Acaso no veía lo desesperada que estaba? Mi hijo acaba de leer por primera vez en meses gracias a usted. No me importa de qué mundo venga. Me importa que pueda ayudarlo. Diego la estudió en silencio durante varios segundos que se sintieron como horas. Valentina podía ver el conflicto en sus ojos. Quería ayudar, pero algo lo detenía. Finalmente, Mateo se acercó y tiró de la manga del uniforme verde. Diego, ¿puedes enseñarme a leer más palabras de superhéroes? Por favor, por favor, por favor. La expresión del enfermero se suavizó completamente al mirar al niño. Suspiró profundamente, como alguien que está a punto de tomar una decisión de la que podría arrepentirse. Está bien, campeón, pero tendré que traer a Sofía conmigo a veces. Soy papá soltero y no siempre tengo con quién dejarla. Sí, quiero conocer a Sofía. Mateo saltó emocionado. Valentina sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Por primera vez en meses, tal vez años, sintió algo parecido a la esperanza. Gracias, susurró, y esta vez Diego sí tomó su mano extendida. El apretón fue firme, cálido, y duró exactamente 2 segundos más de lo socialmente necesario. Valentina notó las pequeñas cicatrices en sus nudillos, probablemente de años de trabajo manual, y se preguntó qué otras historias escondían esas manos. Nos vemos el lunes a las 4, señora Herrera. En su casa, supongo. Valentina. Por favor, llámeme Valentina. Está bien, Valentina. La manera en que pronunció su nombre, despacio y con cuidado, como si fuera algo valioso que no quería romper,
hizo que algo se agitara en su pecho. Algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Mientras se alejaban por el pasillo del hospital, Mateo no paró de hablar sobre Spider-Man y sobre lo emocionado que estaba por conocer a Sofía. Valentina asentía y respondía automáticamente, pero su mente seguía procesando los eventos de los últimos minutos. Diego Mendoza, enfermero pediátrico, padre soltero, viudo, un hombre que había logrado en 5 minutos lo que ella no había conseguido en meses de buscar ayuda profesional. Un hombre que la había juzgado por su estatus, pero que había aceptado ayudar por el bien de su hijo. Un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, la había hecho sentir que tal vez no estaba completamente sola en esta batalla. Pero Diego no tenía idea de lo que le esperaba al entrar en el mundo de Valentina Herrera. Y ella tampoco tenía idea de cómo este enfermero de sonrisa gentil iba a cambiar completamente su vida. Valentina ajustó por tercera vez el florero de orquídeas blancas en la mesa de entrada, después movió el cojín del sofá de cuero italiano exactamente 2 centímetros hacia la izquierda. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba que todo estuviera perfecto en su casa de las Lomas. «¿Por qué estoy tan nerviosa?», se preguntó, alisándose la blusa de seda color marfil. «Es solo un tutor, solo alguien que viene a ayudar a Mateo». Pero sabía que se mentía a sí misma. En los 3 días desde el encuentro en el hospital, no había podido quitarse de la cabeza la imagen de Diego sentado en el suelo, hablándole a su hijo como si fuera lo más natural del mundo. La manera en que Mateo había respondido a él era algo que no había visto en meses. El timbre sonó exactamente a las 4 de la tarde. Cuando abrió la puerta, Diego estaba ahí con una pequeña niña de 6 años tomada de su mano. Ambos vestían ropa sencilla, pero impecablemente limpia. Él con jeans y una camisa azul marino, ella con un vestido amarillo que claramente había sido lavado y planchado con cuidado extremo. «Buenas tardes, Valentina, te presento a Sofía, mi hija». La niña sonrió tímidamente, revelando un hueco donde debería estar un diente frontal. «Mucho gusto, señora. Mi papá dice que su niño también le gusta leer de superhéroes». «Señora». La formalidad la hizo sentir súbitamente vieja y distante, pero antes de que pudiera responder, Mateo apareció corriendo desde la escalera. «Diego, trajiste a Sofía», gritó emocionado, frenando abruptamente al ver a la niña. «Hola, yo soy Mateo». «Hola, Mateo. ¿Es cierto que tienes muchos libros de superhéroes?» «Sí. ¿Quieres que te enseñe mi cuarto?» «Tengo todos los de Spider-Man y también de Wonder Woman». Los niños desaparecieron escaleras arriba, dejando a los adultos solos en el vestíbulo de mármol. Diego observaba todo con ojos analíticos pero sin juicio. El candelabro de cristal, las pinturas originales en las paredes, la escalera de hierro forjado que probablemente costaba más que su salario anual. «Tienes una casa hermosa», dijo finalmente, pero su tono era cuidadosamente neutro. «Gracias. ¿Te ofrezco algo de tomar? ¿Café? ¿Agua?» «Café está bien». Valentina lo guió hacia la cocina, consciente súbitamente del taconeo de sus zapatos Louboutin sobre el piso. En el hospital, las diferencias entre ellos no habían parecido tan evidentes. Aquí, en su territorio, se sentían como un abismo. «Impresionante», murmuró Diego observando la isla de cocina de granito negro y los electrodomésticos de acero inoxidable. «Apuesto a que cocinas platos increíbles aquí». Valentina se ruborizó llenando la cafetera italiana. «Honestamente, casi nunca cocino. Siempre estoy trabajando hasta tarde y... bueno, es más fácil pedir comida». «¿Y Mateo?» «Tiene una niñera que se encarga de sus comidas. Luz, ella es maravillosa. Lleva con nosotros desde que era bebé». Diego asintió, pero Valentina notó algo en su expresión. No era juicio exactamente, más bien tristeza, como si entendiera algo que ella estaba perdiendo. «Cuéntame sobre la dislexia de Mateo», dijo Diego, apoyándose contra la encimera. «¿Cuándo se dieron cuenta?» «En primero de primaria. Su maestra nos dijo que tenía problemas para seguir el ritmo de lectura. Pensamos que solo era lento para aprender, pero después vino la frustración, las rabietas, las noches llorando porque no podía hacer la tarea. La voz se le quebró ligeramente. Diego la observaba con atención, sin interrumpir. Hemos visto neuropsicólogos, terapeutas de lenguaje, especialistas en aprendizaje. He contratado a los mejores tutores de la ciudad.
Algunos costaban más por hora que... Se detuvo dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Que mi salario diario, completó Diego con una sonrisa sin rencor. No te preocupes, Valentina. Sé exactamente en qué liga económica juego. No era mi intención. Lo sé, pero déjame preguntarte algo. De todos esos especialistas caros, ¿alguno se sentó en el suelo con Mateo? ¿Alguno trajo cómics o usó superhéroes para enseñarle? Valentina negó con la cabeza lentamente. Todos tenían métodos muy profesionales. Flashcards, ejercicios de repetición, técnicas cognitivas avanzadas. ¿Y funcionaron? Para nada. Mateo se ponía más ansioso cada vez. Algunos tutores me dijeron que era porque yo era muy exigente, que transmitía mi estrés laboral a las sesiones de estudio. Diego frunció el ceño. ¿Tu estrés laboral? Dirijo una empresa de tecnología educativa. Desarrollamos software para niños con dificultades de aprendizaje. La ironía no se me escapa, dijo con amargura. Puedo ayudar a miles de niños desconocidos, pero no puedo ayudar a mi propio hijo. ¿Estás divorciada? La pregunta directa la tomó por sorpresa. La mayoría de las personas bailaban alrededor del tema. Hace 2 años, Ricardo, mi exmarido, decía que me había convertido en una máquina de trabajo, que había perdido la conexión emocional con mi familia. ¿Y era cierto? Valentina se quedó callada por varios segundos. El único sonido era el borboteo de la cafetera. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces en las noches de insomnio. No lo sé. Después del divorcio, trabajé aún más duro para demostrar que podía ser exitosa profesionalmente y una buena madre al mismo tiempo. Pero cada vez que Mateo lloraba por no poder leer, sentía que fallaba en ambos frentes. Diego sirvió el café en las tazas que ella había puesto, un gesto tan doméstico y natural que la sorprendió. ¿Y tú? Preguntó Valentina, necesitando cambiar el foco. ¿Cómo perdiste a tu esposa? La expresión de Diego se ensombreció. Accidente automovilístico hace 3 años. Un conductor ebrio. Ana venía de recoger a Sofía del kinder cuando... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Lo siento mucho. Ella era maestra de educación especial, como te mencioné en el hospital. Me enseñó que cada niño tiene su propio lenguaje interno, su propia manera de procesar el mundo. Solo hay que encontrar la frecuencia correcta. Por eso supiste exactamente qué hacer con Mateo. Sofía también tiene dislexia leve. Ana trabajó con ella desde muy pequeña, usando técnicas no tradicionales. Juegos, cómics, canciones. Cuando Ana murió, tuve que aprender a continuar con esas técnicas yo solo. Valentina lo observó mientras hablaba. Sus manos, esas manos con pequeñas cicatrices que había notado en el hospital, se movían expresivamente mientras explicaba. Era obvio que amaba profundamente a su hija, que cada decisión que tomaba la tenía a ella como centro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me habló de Mateo con tanta pasión? Se preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que yo misma hablé de él así? Mami, ven a ver esto. La voz de Mateo los interrumpió. Ambos subieron al cuarto del niño, donde encontraron a Mateo y Sofía sentados en el suelo, rodeados de cómics. Sofía me está enseñando un truco súper genial. Mira, si pongo este papel de color debajo de las palabras, las letras no se mueven tanto. Efectivamente, Sofía había puesto una hoja de papel verde claro debajo de una página del cómic, y Mateo estaba leyendo con mucha más fluidez que nunca. Es algo que mi mami me enseñó antes de irse al cielo, explicó Sofía con naturalidad. Dijo que algunas personas necesitan fondos de colores para que las palabras se porten bien. Valentina sintió un nudo en la garganta. Esta niña de 6 años, que había perdido a su madre tan pequeña, estaba compartiendo generosamente las técnicas que Ana le había enseñado. ¿Puedo quedarme a cenar?, preguntó Sofía de repente. Es que Mateo dice que tienen una cocina enorme y quiero ver si es más grande que la nuestra. Diego se ruborizó ligeramente. Sofía, no puedes invitarte sola a casa de las personas. Está bien, dijo Valentina rápidamente. Me encantaría que se quedaran. Puedo pedir comida china, o pizza, o... ¿Qué tal si cocinamos algo?, sugirió Diego. A los niños les gusta ayudar en la cocina y tengo la impresión de que esa cocina tan bonita se siente un poco sola. Por primera vez en años,
Valentina se encontró diciendo que sí a algo completamente espontáneo, algo que no estaba en su agenda, que no había planificado con 3 días de anticipación, y por primera vez en años se sintió emocionada por algo que no tenía que ver con el trabajo. Mientras bajaban juntos hacia la cocina, Valentina no sabía que esa cena improvisada cambiaría para siempre la dinámica de su perfectamente controlada vida. Y Diego no sabía que estaba a punto de descubrir que la mujer detrás del aseo tenía un corazón que había estado esperando años a que alguien supiera cómo hablarle. 3 semanas después, Valentina se encontró revisando su reloj por 5ª vez en 10 minutos. Eran las 3:45 de la tarde, y Diego llegaría en 15 minutos con Sofía para la sesión de Mateo. Se sorprendió a sí misma arreglándose el cabello frente al espejo del recibidor. ¿Desde cuándo me importa cómo me veo para las clases de mi hijo? La verdad era que las últimas 3 semanas habían sido las más extrañas de su vida adulta. Mateo había progresado más en lectura que en los meses anteriores combinados. Pero más que eso, algo había cambiado en la dinámica de la casa. Las tardes de martes y jueves se habían convertido en los momentos más esperados de la semana, no solo para Mateo, sino también para ella. Diego tenía una manera de hacer que todo pareciera más ligero. Reía con facilidad, hacía bromas tontas que hacían girar los ojos a los niños y tenía una paciencia infinita que Valentina envidiaba secretamente. Pero lo que más la desconcertaba era cómo la miraba, no como la CEO exitosa que todos conocían, sino como Valentina, simplemente Valentina. El timbre sonó y su corazón se aceleró inexplicablemente. «¡Ya llegaron!», gritó Mateo desde arriba, bajando las escaleras de 2 en 2. Cuando abrió la puerta, Diego y Sofía estaban empapados. El cielo, que había estado nublado toda la tarde, había decidido abrir las compuertas del cielo justo cuando llegaron. «Lo siento, llegamos como peces mojados», dijo Diego sonriendo mientras se pasaba la mano por el cabello húmedo. «Mi paraguas decidió rendirse a medio camino». «Parecemos náufragos, papá», rió Sofía chorreando sobre el mármol del vestíbulo. Entren, les consigo toallas». Valentina los guió hacia adentro, muy consciente de cómo la camisa blanca de Diego se había vuelto ligeramente transparente por la lluvia. «Contrólate, Valentina». Mientras buscaba toallas en el armario de blancos, escuchó las risas de los niños mezclándose con la voz grave de Diego. Por la ventana vio que la tormenta se intensificaba. Los rayos iluminaban el cielo oscuro y el viento hacía que los árboles del jardín se balancearan peligrosamente. «Creo que van a tener que quedarse hasta que escampe», anunció cuando regresó con las toallas. «No queremos causar molestias», dijo Diego, aunque sus ojos brillaron con algo que parecía esperanza. «Ninguna molestia. Además, Sofía y Mateo se van a decepcionar mucho si cancelamos la clase por un poco de lluvia». Un poco de lluvia. Afuera parecía el fin del mundo. Decidieron instalarse en la sala principal para la sesión, donde Diego había extendido sobre la mesa de centro varios cómics nuevos y los papeles de colores que ahora Mateo usaba religiosamente. «Muy bien, superhéroe», le dijo Diego a Mateo. «Hoy vamos a intentar algo nuevo. ¿Estás listo para una historia más larga?» Mateo asintió entusiasmado. En las últimas semanas había pasado de leer frases sueltas a párrafos completos, usando las técnicas que Diego había aprendido de Ana. Valentina se sentó en el sofá contiguo, fingiendo revisar emails en su laptop, pero en realidad observando la clase. Ver a Diego trabajar era como observar a un artista. Se movía con una gracia natural, su voz cambiaba de tonos según el personaje que estaba leyendo, y tenía una manera de hacer que cada pequeño logro de Mateo pareciera la hazaña más importante del mundo. «Leí toda la página», exclamó Mateo después de 20 minutos, saltando del cojín donde estaba sentado. «Lo hiciste increíble», celebró Sofía aplaudiendo. Diego sonrió con orgullo genuino. «Creo que este superhéroe merece un descanso. ¿Qué tal si preparamos algo de cenar mientras esperamos que pare la lluvia?» Valentina cerró su laptop de golpe. «¿Cenar? ¿Aquí? ¿Otra vez? ¿Por qué sonó tan esperanzada?» «Solo si no es molestia», dijo Diego rápidamente. «Podemos pedir algo, o... No. Digo, podríamos cocinar otra vez, como la vez pasada». La vez pasada había sido mágica.
Diego había encontrado ingredientes básicos en su despensa, prácticamente abandonada, y había preparado unos espagueti con salsa de tomate mientras ella cortaba verduras y los niños ponían la mesa. Había sido caótico, desordenado y absolutamente perfecto. Mientras se dirigían hacia la cocina, un rayo particularmente fuerte iluminó toda la casa, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon. ¡Guau! Exclamaron los niños al unísono. Espero que no se vaya la luz, murmuró Valentina, pero secretamente deseaba que pasara. Algo sobre la tormenta, la sensación de estar refugiados juntos, hacía que todo se sintiera más íntimo. En la cocina, Diego ya había comenzado a revisar los ingredientes disponibles. ¿Qué tal pasta con pollo? Tengo una receta que a Sofía le encanta. Suena perfecto. Trabajaron juntos con una sincronía sorprendente. Diego cocinaba el pollo mientras Valentina hervía la pasta, sus cuerpos moviéndose alrededor de la isla de la cocina como si hubieran hecho esto durante años. Ocasionalmente, sus manos se rozaban al pasar ingredientes, o sus hombros se tocaban cuando se inclinaban sobre la misma sartén. Cada contacto enviaba pequeñas descargas eléctricas por el brazo de Valentina. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Diego mientras revolvía la salsa. Claro. ¿Por qué EduTech? ¿Por qué decidiste crear una empresa de tecnología educativa? Valentina pausó el movimiento de drenar la pasta. Porque el sistema educativo tradicional falla a muchos niños. Kids como Mateo, que aprenden diferente, son etiquetados como problemáticos o menos inteligentes. Quería crear herramientas que se adaptaran a diferentes estilos de aprendizaje. Es irónico, ¿no?, dijo Diego suavemente. Creaste soluciones para otros niños, pero no sabías cómo aplicarlas con el tuyo. Muy irónico, admitió ella. A veces pienso que me escondí detrás del trabajo para no enfrentar mis propios miedos como madre. ¿Qué miedos? Valentina lo miró directamente por primera vez en la conversación. Sus ojos color miel eran cálidos, sin juicio, completamente seguros. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que Ricardo tuviera razón, que me había convertido en una máquina sin corazón. Miedo de que Mateo creciera pensando que su mamá no sabía cómo amarlo apropiadamente. Valentina, la manera en que pronunció su nombre hizo que algo se revolviera en su estómago. Diego se acercó, sus ojos nunca dejándolos de ella. Eres una madre increíble. Lo veo en cómo Mateo te busca con la mirada cuando logra algo nuevo, esperando tu aprobación. Lo veo en cómo memoriza tus horarios para asegurarse de estar despierto cuando llegas del trabajo. Lo veo en cómo habla de ti con otros niños con tanto orgullo. Las lágrimas que Valentina había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a caer. ¿De verdad? ¿De verdad? Diego levantó suavemente su mano y con el pulgar limpió una lágrima de su mejilla. El gesto fue tan tierno, tan inesperado, que Valentina se quedó sin respiración. El mundo se redujo a ese momento, la tormenta rugiendo afuera, el aroma de la cena cocinándose, las risas distantes de los niños jugando en la sala, y Diego parado frente a ella, con una expresión que no había visto en años. Una expresión que decía que ella era valiosa, deseable, suficiente. Diego. Mami, ¿ya está lista la cena? La voz de Mateo los interrumpió desde la entrada de la cocina. Se separaron rápidamente, pero el aire entre ellos seguía cargado de electricidad. Diego se aclaró la garganta y regresó a la estufa, mientras Valentina se limpiaba discretamente las lágrimas. 5 minutos más, mi amor, logró decir con voz casi normal. Pero cuando Diego la miró por encima del hombro y le sonrió, esa sonrisa pequeña y privada que era solo para ella, Valentina supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Y mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, ninguno de los dos sabía que esta noche íntima sería el catalizador que pondría en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que estaban comenzando a construir juntos. Valentina, querida, necesitamos hablar. La voz de Carmen Herrera resonó por toda la casa a las 8 de la mañana del sábado, seguida por el taconeo determinado de sus zapatos Chanel sobre el mármol del vestíbulo. Valentina casi se atragantó con su café cuando vio a su madre entrar a la cocina, como un huracán elegantemente vestido de beige. Mamá,
¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó, consciente de que seguía en pijama y con el cabello revuelto. Carmen Herrera, consultora de imagen de la alta sociedad mexicana, nunca aparecía sin avisar. Sus visitas siempre tenían una agenda específica, y por la expresión en su rostro perfectamente maquillado, esta no sería una excepción. María del Carmen me contó algo muy interesante ayer en el club, dijo Carmen, dejando su bolsa Hermès sobre la encimera con un golpe seco. Al parecer, los vecinos han visto a un hombre joven entrando y saliendo de tu casa varias veces por semana, con una niña pequeña. Maldita sea. Valentina sabía exactamente a dónde llevaba esta conversación. Es el tutor de Mateo, mamá. Ya te había comentado que encontramos a alguien que finalmente está funcionando. ¿Un tutor que trae a su propia hija a las sesiones? ¿Qué clase de profesional hace eso? Valentina sintió cómo la defensiva se activaba automáticamente en su pecho. Un profesional que es padre soltero y que ha logrado más progreso con Mateo en 3 semanas que todos los especialistas anteriores en meses combinados. Carmen se sirvió café sin pedir permiso, sus movimientos precisos y controlados como siempre. Valentina, querida, sé que has tenido dificultades desde el divorcio, pero contratar a... ¿Cómo se llama? Diego Mendoza. Diego Mendoza, repitió Carmen, como si el nombre tuviera mal sabor. Mira, entiendo que estés agradecida por su ayuda con Mateo, pero tienes que ser cuidadosa con las señales que envías. ¿Qué señales? Una mujer soltera, exitosa, vulnerable después de un divorcio difícil. Estos hombres saben exactamente cómo aprovecharse de situaciones así. La furia subió por el pecho de Valentina como lava ardiente. Diego no se está aprovechando de nada. Es un enfermero pediátrico respetable, un padre dedicado y el mejor tutor que Mateo ha tenido jamás. ¿Enfermero? Carmen prácticamente escupió la palabra. Valentina, por favor, tú eres la CEO de una empresa multimillonaria. No puedes estar mezclándote con empleados de hospital. Mami, ¿qué es CEO? Ambas mujeres se voltearon para encontrar a Mateo parado en la entrada de la cocina, con su pijama de Spider-Man y el cabello despeinado por el sueño. «Buenos días, mi cielo», dijo Carmen, su tono cambiando instantáneamente a la dulzura artificial que reservaba para su nieto. «CEO significa que tu mami es la jefa de una empresa muy importante. Como Diego es el jefe de cuidar a los niños enfermos en el hospital», dijo Mateo con lógica infantil perfecta. «¿Verdad, mami?» Valentina sintió una oleada de orgullo por su hijo. «Exactamente, mi amor. ¿Quieres que te prepare hot cakes?» «Sí. ¿Diego y Sofía pueden venir a desayunar también? Ayer dijiste que...» «No, corazón», interrumpió Valentina rápidamente, muy consciente de la expresión de horror mal disimulado en el rostro de su madre. «Hoy es sábado. Diego descansa los sábados, pero el daño ya estaba hecho». Carmen había escuchado exactamente lo que necesitaba escuchar. Una vez que Mateo regresó a su cuarto para vestirse, Carmen la confrontó directamente. «¿Están cenando juntos? ¿En tu casa? Ocasionalmente se quedan a cenar después de las clases. Los niños se divierten juntos». Valentina Esperanza Herrera. Carmen usó su nombre completo, como cuando era niña y había hecho algo particularmente decepcionante. «¿Te estás acostando con el tutor de tu hijo?» «Mamá». Es una pregunta simple que requiere una respuesta simple. No me estoy acostando con nadie. Diego es un amigo, alguien que entiende los desafíos de ser padre soltero. Pero mientras decía las palabras, Valentina supo que sonaban huecas, porque la verdad era que sí había algo entre ella y Diego, algo que se había intensificado con cada clase, con cada cena, con cada mirada compartida. «Mira, entiendo la soledad», dijo Carmen suavizando su tono. «El divorcio es difícil, especialmente cuando tienes un hijo con necesidades especiales. Pero tienes que pensar en tu reputación, en el futuro de Mateo, en tu empresa. ¿Qué tiene que ver mi empresa en esto? ¿Sabes quién me llamó ayer por la noche? Roberto Vega». Valentina sintió como si le hubieran echado agua helada encima. Roberto Vega era el CEO de Corporativo Educativo Internacional, una de las empresas más grandes de tecnología educativa en Latinoamérica. «¿Roberto te llamó? ¿Por qué?» «Porque está muy interesado en una posible fusión con EduTech,
Una fusión que te haría no solo millonaria, sino una de las mujeres más poderosas en el sector educativo de todo el continente. El corazón de Valentina se aceleró. Una fusión con SEI era algo con lo que había soñado durante años. Les daría acceso a mercados internacionales, recursos infinitos, la oportunidad de ayudar a millones de niños más. ¿Y qué tiene que ver esto con Diego? Carmen se acercó, sus ojos azules como el acero. Roberto es muy tradicional, muy conservador. Su empresa maneja contratos con gobiernos, con instituciones religiosas, con familias de abolengo. La imagen lo es todo en esos círculos. No puede permitirse tener una socia que esté involucrada con personal de servicio. Diego no es personal de servicio. Para ellos sí. Para el mundo en el que necesitas moverte si quieres esta fusión, sí. Valentina se quedó callada, procesando las implicaciones. Una fusión con SEI cambiaría todo, no solo para ella, sino para todos los niños que podrían beneficiarse de la tecnología educativa expandida. Tengo una solución, continuó Carmen. El sábado que viene, voy a organizar una cena pequeña aquí en tu casa. Roberto, su esposa, algunos inversores importantes. Una oportunidad perfecta para que veas el tipo de networking que necesitarás hacer. ¿Y Diego? Diego continuará como tutor, por supuesto, pero mantendrán las cosas estrictamente profesionales. Nada de cenas familiares, nada de lo que sea que haya estado pasando entre ustedes. Valentina sintió como si estuviera siendo cortada por la mitad. Por un lado estaba la oportunidad de su vida profesional, la chance de impactar a millones de niños. Por el otro estaba Diego, y los sentimientos que había estado tratando de ignorar, pero que crecían más fuertes cada día. Necesito tiempo para pensarlo. No hay mucho tiempo, querida. Roberto está considerando otras opciones también. Si quieres esto, tienes que estar dispuesta a hacer los sacrificios necesarios. Sacrificios necesarios. Las palabras sonaban exactamente como algo que Ricardo habría dicho, como algo que ella misma habría dicho hace un año. Pero ahora, después de semanas de ver a Mateo florecer bajo la tutela de Diego, después de sentirse ella misma despertar de una numbness emocional que ni siquiera había reconocido que tenía, los sacrificios no parecían tan necesarios, parecían devastadores. Lo pensaré, fue todo lo que logró decir. Carmen sonrió, el tipo de sonrisa que había perfeccionado durante décadas de manejar situaciones delicadas para sus clientes. Sabía que entenderías. Eres mi hija después de todo. Siempre has sabido hacer las decisiones correctas cuando importa. Después de que Carmen se fue, Valentina se quedó sola en su cocina demasiado perfecta, mirando las tazas de café que ella y Diego habían usado la noche anterior. Todavía estaban en el fregadero porque había sido demasiado perezosa para lavarlas antes de irse a dormir. Por primera vez en años, había sido demasiado feliz para preocuparse por la perfección de su casa, pero ahora tenía que decidir si esa felicidad valía el precio que Carmen estaba sugiriendo que tendría que pagar. Y por primera vez en su vida profesional, Valentina Herrera no estaba segura de cuál era la decisión correcta. 2 semanas después, Valentina estaba parada frente al espejo de su oficina, ajustándose el collar de perlas que había elegido específicamente para proyectar elegancia conservadora. La cena con Roberto Vega y los inversores sería esa noche, y había pasado los últimos 14 días comportándose como la cobarde que nunca pensó que sería. No había cancelado las clases de Diego, pero había encontrado 1000 excusas para no estar presente. Reuniones tardías, llamadas urgentes, emergencias de último minuto que la obligaban a salir justo cuando él llegaba. Luz, la niñera, se había convertido en intermediaria involuntaria, reportando el progreso de Mateo mientras Valentina se escondía en su propia casa. «Eres patética», se dijo a su reflejo, «un aseo que no puede enfrentar a un enfermero porque tiene miedo de sus propios sentimientos». Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. «Valentina, ¿puedo hablar contigo después de la clase de hoy? Hay algo importante que necesito discutir». El estómago se le revolvió. Durante las últimas 2 semanas había notado cómo Diego la buscaba con la mirada cada vez que llegaba, cómo sus sonrisas se habían vuelto más cautelosas, más distantes.
Sofía había preguntado varias veces por qué la mami de Mateo ya no cenaba con ellos. Había lastimado a 2 niños inocentes con su cobardía. Pero Tonight todo iba a cambiar, se recordó. Tonight iba a tomar el control de su destino profesional. A las 7 de la noche, llegó a casa para encontrar a Diego guardando los materiales de la clase, mientras Mateo y Sofía jugaban en la sala. Su corazón se aceleró al verlo como siempre, pero esta vez el sentimiento vino acompañado de una punzada de culpa y pérdida. «Hola, sí», dijo manteniendo su voz cuidadosamente neutral. «Hola», respondió él, sin levantar la vista de los cómics que estaba organizando. El silencio se extendió incómodamente. Valentina notó las ojeras bajo los ojos de Diego, como sus hombros se veían tensos. ¿Había estado durmiendo mal? ¿Por su culpa? «Dijiste que querías hablar», comenzó cruzando los brazos defensivamente. Diego terminó de guardar los materiales y finalmente la miró. Sus ojos color miel, normalmente tan cálidos, estaban fríos y cansados. «Sí, creo que es hora de que busques otro tutor para Mateo». Las palabras la golpearon como un puñetazo al estómago. «¿Qué? ¿Por qué? Mateo está progresando increíblemente, Mateo está progresando, sí, pero tú has estado evitándome durante 2 semanas. Claramente hay algo que te incomoda de mi presencia aquí. Dile la verdad», gritó una voz en su cabeza. «Dile que lo has estado evitando porque cada vez que lo ves quieres besarlo. Dile que tu madre básicamente te chantajeó. Dile que estás aterrada de elegir entre él y tu carrera». En cambio, se escuchó diciendo: «Han sido semanas muy ocupadas en el trabajo, nada personal». Diego soltó una risa amarga. «¿Nada personal? Valentina, hace 3 semanas estábamos cocinando juntos, hablando sobre nuestras vidas, conectando de una manera que...» Se detuvo pasándose una mano por el cabello. «Tal vez malinterpreté las señales». «¿Qué señales?» «Las miradas, las sonrisas, la manera en que te inclinabas hacia mí cuando hablábamos. La noche de la tormenta, cuando casi...» «No pasó nada esa noche», interrumpió rápidamente, demasiado rápidamente. Diego la miró fijamente durante varios segundos, que se sintieron como horas. «Tienes razón, no pasó nada, y claramente no va a pasar nada». El dolor en su voz hizo que Valentina quisiera correr hacia él, abrazarlo, pedirle perdón. En cambio, se quedó plantada en su lugar, permitiendo que el orgullo y el miedo construyeran una pared entre ellos. «Diego, ¿sabes qué? Déjalo. ¿Sabes? Soy un idiota por pensar que alguien como tú podría estar genuinamente interesada en alguien como yo. ¿Alguien como tú? Un enfermero, un viudo, un tipo que maneja un carro del 2010 y vive en una colonia de clase media. Un tipo que claramente no pertenece a tu mundo de casas en las lomas y cenas con inversores». «¿Cómo sabes sobre la cena?» Como si leyera su mente, Diego continuó: «Luz me comentó que tendrías invitados importantes esta noche. Gente sofisticada. Supongo que no querías que un simple enfermero arruinara la imagen, ¿verdad?» La acusación fue como una bofetada. Valentina sintió cómo la ira reemplazaba al dolor en su pecho. «No tienes derecho a juzgar mis decisiones profesionales». «No estoy juzgando tus decisiones profesionales. Estoy juzgando cómo me has tratado las últimas 2 semanas. Como si fuera invisible, como si fuera una vergüenza». «Tú no entiendes la presión que tengo», explotó finalmente. «No entiendes lo que está en juego». «¿Y qué está en juego, Valentina?» «Tu reputación, tu imagen perfecta. Mi empresa, mi futuro, el futuro de Mateo». Diego negó con la cabeza, una expresión de desilusión profunda cruzando su rostro. «¿Sabes qué? Tienes razón. No entiendo. Porque pensé que había conocido a una mujer que valoraba la autenticidad por encima de las apariencias. Una mujer que se preocupaba más por la felicidad de su hijo que por lo que pensaran los demás. Yo me preocupo por la felicidad de Mateo». «¿En serio?» «Porque las últimas 2 semanas ha estado preguntando por qué su mamá ya no se queda para las clases. ¿Por qué ya no cocinamos juntos? ¿Por qué Sofía ya no puede quedarse a cenar?» Cada palabra era como una puñalada. Valentina sabía que Diego tenía razón, sabía que había estado lastimando a Mateo con su comportamiento evasivo, pero no podía admitirlo. No ahora,
cuando tenía que ir a esa cena en 2 horas y convencer a Roberto Vega de que era la socia perfecta para su empresa conservadora. «Tal vez es mejor que mantengas distancia», dijo odiándose a sí misma mientras las palabras salían de su boca, «por el bien de todos». Diego la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Mantener distancia? Solo profesional, tutor y empleadora, nada más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina podía escuchar su propio corazón, rompiéndose en pedazos pequeños y afilados. Finalmente, Diego asintió lentamente. «Entiendo». Mensaje recibido, alto y claro. Se dirigió hacia la sala, donde los niños seguían jugando ajenos a la destrucción que acababa de ocurrir entre los adultos. «Sofía, es hora de irnos». «¿Pero por qué, papá?» Mateo me estaba enseñando su juego nuevo. «Porque ya terminamos aquí, princesa». Valentina los siguió hasta la sala, observando cómo Diego ayudaba a Sofía a recoger sus cosas con movimientos mecánicos. Mateo se veía confundido. «¿Diego va a venir el martes?» «No, campeón», dijo Diego arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Tu mamá va a buscar a otro tutor para ti. Alguien mejor». «Pero yo no quiero otro tutor. Te quiero a ti». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Tú me enseñaste a leer como los superhéroes». Diego abrazó al niño, y Valentina vio cómo se le quebraba la compostura por un segundo. «Y vas a seguir leyendo como un superhéroe, te lo prometo. Solo que con otra persona. Voy a volver a ver a Sofía». La pregunta inocente fue la gota que derramó el vaso. Valentina tuvo que morderse el labio para no llorar. «Claro que sí», mintió Diego. «Algún día». 5 minutos después, padre e hija se habían ido, dejando a Valentina sola con un Mateo lloroso y el peso aplastante de sus propias decisiones. 1 hora más tarde, mientras se ponía el vestido negro que había elegido para la cena, Valentina se dio cuenta de que había conseguido exactamente lo que pensaba que quería: una noche libre de complicaciones emocionales para enfocarse en su carrera. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido la cosa más valiosa que había tenido en años? La cena había sido un éxito rotundo, al menos en términos profesionales. Roberto Vega, un hombre de 60 años con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje que costaba más que el salario mensual de Diego, había quedado impresionado con los números de EduTech. Su esposa, Mónica, una mujer elegante que hablaba en susurros y sonreía sin mostrar los dientes, había elogiado la decoración de la casa y la refinada presentación de Valentina. «Creo que podemos hacer algo muy especial juntos», había dicho Roberto mientras degustaba el postre que el chef privado había preparado. «Una fusión que revolucione la educación en Latinoamérica». Pero ahora, 3 días después, mientras Valentina estaba sentada en su oficina del piso 42, mirando el contrato preliminar que Roberto había enviado, las palabras se difuminaban ante sus ojos. No podía concentrarse en las cláusulas y los términos legales, porque no podía quitarse de la cabeza la imagen de Mateo llorando en su cuarto cada noche desde que Diego se había ido. Su hijo había dejado de leer completamente. Los cómics de superhéroes que antes devoraba con entusiasmo ahora yacían abandonados en su escritorio. Cada vez que Valentina mencionaba la posibilidad de un nuevo tutor, Mateo se encerraba en mutismo o tenía una rabieta. «Solo quiero a Diego», había sollozado la noche anterior. «Él me entiende. Él me hace sentir inteligente». El teléfono de Valentina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señora Herrera, la doctora Patricia Ruiz está en la línea. Dice que es urgente». Valentina sintió un nudo en el estómago. La neuropsicóloga de Mateo nunca llamaba a menos que hubiera un problema serio. «Buenos días, doctora Ruiz». «Valentina, necesito verte hoy». Mateo tuvo otra crisis de ansiedad severa durante la sesión de esta mañana. Ha regresado a los patrones de comportamiento que mostraba antes de comenzar a trabajar con el señor Mendoza. El mundo se tambaleó alrededor de Valentina. «¿Está bien?» «Físicamente sí, pero emocionalmente...» «Valentina, este niño está deprimido. Sigue preguntando cuándo va a volver Diego. ¿Por qué su mamá ya no quiere que Sofía venga a la casa? Dice que se siente como si hubiera hecho algo malo». Las lágrimas que Valentina había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a caer.
Doctora, hay algo más. Mateo me dijo algo que me preocupa profundamente. Me dijo que escuchó a su abuela decir que Diego no era suficientemente bueno para ustedes. ¿Es eso cierto? Valentina cerró los ojos, recordando la conversación que había tenido con Carmen el día después de la cena con Roberto. Su madre había estado eufórica con el éxito de la velada, pero también había dejado muy claro que cualquier desliz futuro con personal de clase trabajadora podría arruinar las oportunidades que se estaban abriendo. Es complicado, doctora. No, Valentina, no es complicado, es una decisión. ¿Vas a priorizar la felicidad emocional de tu hijo o tus aspiraciones profesionales? La pregunta la golpeó como un puñetazo al estómago, porque sabía exactamente cuál era la respuesta correcta. La había sabido desde el momento en que Diego salió de su casa con Sofía llorando y Mateo preguntando por qué su tutor favorito no iba a regresar. «Tengo que irme», murmuró Valentina. «¿A dónde?» «A arreglar el desastre que he hecho». 40 minutos más tarde, Valentina estaba parada frente al Hospital Infantil de México, con el corazón martilleándole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Llevaba el mismo vestido rojo que había usado el día que conoció a Diego, como si de alguna manera eso pudiera invocar la magia de ese primer encuentro. En el elevador hacia el piso de pediatría, ensayó mentalmente lo que iba a decir. «Diego, cometí un error terrible. Te necesito. Mateo te necesita». Sonaba patético, pero era la verdad. Cuando las puertas del elevador se abrieron, lo vio inmediatamente. Estaba en la estación de enfermeras revisando un expediente con el ceño fruncido en concentración. Se veía cansado, como si él también hubiera estado durmiendo mal. «Respira, Valentina. Tú puedes hacer esto». «Diego». Él levantó la vista, y por un segundo su expresión se suavizó al verla, pero rápidamente volvió a endurecerse. «Valentina, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, por favor». Diego miró alrededor de la estación de enfermeras, consciente de que sus colegas habían comenzado a observar con curiosidad. Valentina se dio cuenta de que había otros miembros del personal murmurando y señalando discretamente hacia ellos. «No creo que sea apropiado», dijo Diego en voz baja, «especialmente aquí, en mi lugar de trabajo. Por favor, 5 minutos». Algo en su voz debe haber transmitido la desesperación que sentía, porque Diego suspiró y asintió hacia una sala de consulta vacía. Una vez que estuvieron solos, Valentina no sabía por dónde empezar. Había tantas cosas que quería decir, tantas disculpas que ofrecer. «Mateo ha dejado de leer», comenzó. «Lo siento mucho. Estoy seguro de que encontrarán a otro tutor que...» «No quiero otro tutor. Te quiero a ti. Mateo te quiere a ti». Diego la miró con incredulidad. «Valentina, hace 3 días me dijiste que mantuviera distancia, que fuéramos solo profesionales. ¿Qué cambió?» «Todo. Nada. Yo...» Respiró profundamente. «Me asusté». «¿De qué te asustaste?» «De lo que siento por ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Diego se quedó completamente quieto. «¿Lo que sientes por mí?» «Sí. Y me asusté porque mi madre me dijo que una fusión empresarial importante dependía de que mantuviera cierta imagen, y porque durante años he definido mi valor por mis logros profesionales. Y porque tienes razón. Soy una cobarde que se esconde detrás del trabajo para evitar sentimientos reales». Diego se apoyó contra la pared procesando sus palabras. «¿Y la fusión?» Valentina se acercó un paso. «Roberto Vega puede irse al diablo con su fusión. Si no puede aceptarme tal como soy, con las personas que elijo tener en mi vida, entonces no es el socio correcto para mí. Valentina, sé que probablemente es demasiado tarde. Sé que te lastimé, que lastimé a Sofía, que arruiné algo hermoso que estaba creciendo entre nosotros. Pero necesitaba que supieras la verdad». Diego se quedó callado por tanto tiempo que Valentina comenzó a pensar que había cometido un error viniendo aquí. Tal vez el daño era irreparable. Finalmente él habló. «¿Sabes cuál fue la parte más dolorosa de todo esto?» Valentina negó con la cabeza. «No fue que me rechazaras. Fue que pensé que finalmente había encontrado a alguien que me veía por quien realmente soy, no por lo que hago para vivir o cuánto dinero gano.
alguien que valoraba el corazón por encima del estatus. Y cuando comenzaste a evitarme, sentí como si hubiera sido un idiota por creer que alguien como tú podría enamorarse de alguien como yo. Diego, yo ya me enamoré de alguien como tú. El silencio que siguió fue diferente al anterior, cargado de posibilidad en lugar de dolor. ¿En serio? ¿En serio? Me enamoré del hombre que se sienta en el suelo para hablar con mi hijo, del hombre que cocina en mi cocina como si fuera su hogar, del hombre que me hace reír y me hace querer ser una mejor madre. Diego se acercó a ella lentamente. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Valentina sonrió por primera vez en días. Voy a preguntarte si quieres cenar conmigo esta noche, en mi casa, con nuestros hijos, como una familia. ¿Una familia? Si tú quieres. Si me das otra oportunidad de no arruinar esto. Diego la estudió por un momento más, y luego sonrió. Esa sonrisa cálida y genuina que había estado extrañando desesperadamente. Creo que Sofía va a estar muy feliz de volver a ver a Mateo. ¿Y tú? ¿Vas a estar feliz de volver a verme? En lugar de responder con palabras, Diego se acercó y la besó, suave, tierno, lleno de perdón y promesas de futuro. Cuando se separaron, Valentina se dio cuenta de que por primera vez en años había tomado la decisión correcta por las razones correctas. Y mientras salían del hospital tomados de la mano, ninguno de los dos sabía que esta decisión de elegir el amor por encima del miedo los llevaría a construir algo más hermoso de lo que jamás habían imaginado posible. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la nueva oficina de la Fundación Esperanza, iluminando los diplomas recién enmarcados en la pared. Diego Mendoza, coordinador de Bienestar Infantil, y Valentina Herrera, directora ejecutiva. La fundación, creada después de que Valentina rechazara definitivamente la fusión con SEI, se había convertido en un refugio para niños con dificultades de aprendizaje y sus familias. «Papá, ¿ya está listo el pastel?», preguntó Sofía, ahora de 7 años, asomándose por la puerta de la oficina donde Diego revisaba los expedientes de sus pequeños pacientes. «Casi, princesa. ¿Mateo ya despertó?». «Sí, pero dice que está muy nervioso para la presentación de hoy». Diego sonrió. Su hijo adoptivo, oficialmente desde hace 3 meses, había progresado increíblemente en lectura, pero hoy sería la primera vez que leería en público, frente a otros niños y sus familias, en el evento de la fundación. «Vamos a hablar con él». Encontraron a Mateo en la biblioteca de la fundación, practicando en voz baja frente a un espejo. Sus ojos ya no mostraban la ansiedad desesperada de antes. Ahora solo había nervios normales de niño de 8 años. «Buenos días, campeón». Diego se acercó y revolvió cariñosamente el cabello castaño de Mateo. «¿Cómo te sientes?». «Un poco asustado». «¿Y si me equivoco? ¿Y si las letras empiezan a bailar otra vez? ¿Recuerdas lo que hacemos cuando tenemos miedo?». Mateo sonrió y comenzó la rutina de respiración que Diego le había enseñado hacía más de un año. «Respiro como superhéroe». «Exacto. Y recuerda, las estrategias que usas no te hacen diferente, te hacen especial. Estás ayudando a otros niños a ver que se puede aprender de maneras distintas». Sofía se acercó y tomó la mano de Mateo. «Además, yo voy a estar en primera fila aplaudiéndote muy fuerte». La puerta se abrió y entró Valentina, radiante con un vestido azul marino que había elegido específicamente porque a Diego le encantaba ese color en ella. En sus brazos llevaba a Isabela, su bebé de 4 meses que había nacido con los ojos color miel de su padre y la sonrisa determinada de su madre. «¿Cómo está mi lector favorito?», preguntó, besando la frente de Mateo. «Nervioso, pero bien», respondió el niño acercándose para hacer muecas a su hermana pequeña, quien le respondió con gorjeos felices. Valentina y Diego intercambiaron una mirada por encima de las cabezas de los niños. Después de meses de terapia de pareja y familiar, habían aprendido a comunicarse sin palabras, a apoyarse mutuamente en las decisiones difíciles, a construir una familia mezclada pero sólida. «¿Ya llegó tu mamá?», preguntó Diego, ajustando la corbata que Valentina había insistido en que usara para el evento oficial. «Hace media hora. Está ayudando con la decoración y, sorprendentemente, no ha criticado nada aún.
El cambio en Carmen Herrera había sido gradual pero genuino. Después de ver cómo la felicidad de Valentina se reflejaba en toda la familia, había comenzado a cuestionar sus propios prejuicios. El momento decisivo había llegado cuando Diego salvó la vida de un niño durante una emergencia médica en una reunión familiar, demostrando que su valor como persona no tenía nada que ver con su cuenta bancaria. Abuela Carmen me enseñó palabras nuevas para mi presentación, anunció Sofía orgullosamente. Dijo que soy muy elocuente. Elocuente, corrigió Mateo automáticamente y luego se sonrojó. Perdón, Sophie. Está bien. Me gusta cuando me ayudas con las palabras difíciles. Tú eres el mejor hermano mayor del mundo. Hermano mayor. Las palabras todavía hacían que el corazón de Valentina se expandiera de felicidad. Ver cómo los niños habían abrazado naturalmente su nueva configuración familiar había sido una de las alegrías más grandes de todo el proceso. Una hora más tarde, el auditorio de la fundación estaba lleno de familias, educadores y periodistas que habían venido a cubrir el evento de apertura. Valentina, como directora ejecutiva, había dado la bienvenida oficial, explicando la misión de crear un espacio donde ningún niño se sintiera roto por aprender de manera diferente. Ahora era el turno de Mateo. Subió al pequeño escenario con un cómic de Spider-Man en las manos, el mismo que Diego había usado para enseñarle a leer su primera frase completa. El auditorio se quedó completamente silencioso. «Hola, me llamo Mateo Herrera Mendoza», comenzó su voz clara y segura. «Hace un año yo no podía leer nada. Las letras bailaban en las páginas y me hacían llorar todos los días». Valentina sintió lágrimas en los ojos al escuchar cómo su hijo se apellidaba con ambos nombres familiares, una decisión que habían tomado juntos como familia. Pero entonces conocí a Diego, quien ahora es mi papá. Él me enseñó que no estoy roto, solo aprendo diferente. Y que ser diferente es genial, porque significa que puedo ayudar a otros niños que son como yo. Mateo levantó el cómic y comenzó a leer la historia completa, usando la hoja de color verde que había aprendido a utilizar como herramienta, sin avergonzarse de necesitarla. Su voz se volvió más animada mientras interpretaba los diferentes personajes, exactamente como Diego le había enseñado. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Diego se limpió discretamente las lágrimas mientras Valentina tomaba su mano libre, Isabela durmiendo pacíficamente en sus brazos. «¿Alguna vez imaginaste esto?», murmuró Valentina. «¿El qué? ¿La fundación? ¿Ver a Mateo leer con confianza? ¿Tenerte como esposa? ¿Todo? Esta vida que construimos juntos». Diego la miró, sus ojos brillando con el mismo amor que había visto la primera noche que cenaron juntos en familia. «Jamás me atreví a soñar algo tan perfecto». «No es perfecto», dijo Valentina, observando cómo Sofía corría hacia el escenario para abrazar a Mateo. «Es mejor que perfecto. Es real». Esa tarde, después de que todos los invitados se habían ido, la familia se reunió en el jardín de su nueva casa, una propiedad más modesta pero infinitamente más cálida que la mansión de las Lomas. Diego estaba empujando a los niños en los columpios que habían instalado el mes anterior, mientras Valentina amamantaba a Isabela bajo la sombra de un árbol. Carmen se acercó y se sentó junto a su hija en la manta del picnic. «¿Sabes qué me dijo Roberto Vega la semana pasada?», comentó Carmen casualmente. «¿Qué?», preguntó Valentina, aunque honestamente ya no le importaba nada sobre Roberto Vega. «Que su empresa perdió 3 contratos importantes este año porque no entienden realmente las necesidades de los niños con dificultades de aprendizaje. Que tal vez debería haber considerado más seriamente la perspectiva única que tú ofrecías». Valentina sonrió. «Demasiado tarde para él. Nosotros estamos exactamente donde necesitamos estar». Mientras el sol se ponía sobre su jardín, pintando el cielo de rosas y dorados, Valentina observó a su familia. Diego riéndose mientras perseguía a los niños, Sofía enseñándole a Mateo una nueva técnica de lectura que había aprendido en la escuela, Isabela bostezando felizmente en sus brazos. No, definitivamente no era perfecto. Era mucho mejor que eso. Era suyo. ¿Te gustó esta historia de amor que demuestra que las diferencias de clase no importan cuando hay verdadero amor y respeto mutuo? Suscríbete para más historias que celebran el poder transformador del amor auténtico. Y déjanos saber, del 1 al 10,
¿Cómo calificarías esta historia de Valentina y Diego?